porque queremos seguir analizando y profundizando el tema. Y para ello nos acompaña aquí en el estudio el director social nacional del Hogar de Cristo, Paulo Egenao, para conversar sobre estas cifras de la encuesta CACEN 2017 que acabamos de conocer durante la mañana y que, bueno, tienen cosas positivas, negativas. El ministro hablaba de que son malas noticias, el tema de la pobreza multidimensional, pero baja la pobreza en términos de ingreso. Para ti, Paulo, ¿cómo recibes esta encuesta y cómo la contrastas con la realidad que tú vives diariamente en el Hogar de Cristo? Hola Matilde, buenas tardes. Bueno, son buenas y malas noticias, las realidades son complejas. Qué duda cabe que hay que celebrar una disminución de un 3,1%, de un 11,7 a un 8,6 de la pobreza por ingreso. Es una disminución mayor a la que tuvimos entre el 2013 y el 2015. Equivale a 200.000 personas fuera de pobreza extrema, 500.000 personas en pobreza. Es una buena noticia, nadie puede no reconocerlo y creo que tenemos que alegrarnos. Sin embargo, hace ya varios años que como país tomamos la decisión valiente, creo yo, porque hubo mucha resistencia durante muchos años de mirar la pobreza más allá de este concepto muy reduccionista que es solamente la pobreza por ingreso. Y dijimos, ¿sabe qué? Si nosotros tenemos unos determinados cortes para definir lo que es pobreza con ciertos números de miembros de familia, nosotros podemos aumentar 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 pesos los ingresos mensuales y tenemos ciertas condiciones del entorno, salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, redes y entorno. Y si esas condiciones son precarias, débiles, conflictuadas, difíciles, ausentes, lo que va a ocurrir es que no importa la cantidad de recursos que nosotros pongamos para sacar a las personas de pobreza en términos económico, esas personas van a vivir con unas dificultades que les va a impedir casi físicamente la posibilidad de lograr la autonomía y salir de las condiciones de pobreza a las cuales han permanecido durante mucho tiempo. Por lo tanto, es este 20%. Esa es la famosa multidimensionalidad que yo creo que, yo valoro extraordinariamente. Porque es 1 de cada 5 chilenos. Bueno, claro, yo valoro extraordinariamente que hoy día ya no empecemos a hablar de la multidimensionalidad como el hermano chico de la verdadera dimensión de la pobreza. La pobreza se explica en términos integrales, por ingreso y por variables multidimensionales que son fundamentales. Si tú sumas ambas, efectivamente hoy día tienes 4,5 millones de personas que viven alguna forma de pobreza en un Chile que tiene 17,7 millones de habitantes. Paulo, y eso es extraordinariamente preocupante y sobre eso no hubo ninguna disminución porque fue no significativa de un 29,9 a un 29, en fin, un 0,2% y eso no, de un 20,9 a un 20,6. Y más allá del tema político o partidario, efectivamente las últimas políticas públicas no entregaron los resultados a la luz de las cifras. A ver, nosotros lo hemos dicho en el Hogar de hace ya muchos años, yo creo que como sociedad y en los distintos gobiernos nos olvidamos de la pobreza en términos de la prioridad que tuvo que haber tenido siempre. Y esto está, yo creo que es fácil de observar cuando uno mira los temas de adulto mayor y las condiciones en que están, cuando cada cierto tiempo vienen estos golpes emocionales, mediáticos, donde hacemos preguntas como a partir de lo que pasó en Chihuayante con el tema de la muerte de estas mujeres que estaban en una residencia que aparentemente cumplía, pero ese trágico accidente nos dio la excusa, nos permitió hacer la pregunta, ¿cómo están los adultos mayores en Chile? Bueno, hay 88.000 adultos mayores que viven con ambas formas de pobreza, multidimensional y por ingreso. Hay más de 200.000 que viven por pobreza socioeconómica, por ingreso, y hay más de 600.000 adultos mayores que viven en condiciones de pobreza multidimensional. Eso es gravísimo, y cuando uno mira y dice, a ver, y las políticas, y los recursos, y las metodologías, y la territorialidad, y los servicios en salud, y la especialidad, y la posibilidad de inserción laboral para un envejecimiento activo, la verdad es que estamos muy atrasados. Miramos los temas de infancia, que lo hemos hablado en este mismo estudio contigo, ¿para qué decir? Nos pegamos un golpe en la cara muy doloroso los chilenos cuando nos dimos cuenta que estábamos atrasados con financiamientos precarios, con políticas antiguas, inexistentes. Hoy día vemos, todavía no tenemos los datos del tema educacional, que es gravitacional, es una de las variables multidimensionales más importantes en términos de la promoción de la autonomía para y poder salir de la pobreza, claro. salir. Bueno, de acuerdo a la CACEN del 2015 había 77.000 niños que estaban fuera y toda la reforma educacional, los movimientos sociales, lo que se discutió, no dio cuenta respecto de la necesidad particular que esos 77.000 niños y niñas tenían
por haber nacido y crecido en condiciones de mucha precariedad. Ahora, Pablo, ¿cómo se entiende que se haya deteriorado tanto las políticas públicas para la pobreza? No son materia de campaña, ya las campañas políticas están apuntando a la clase media, lo estamos viendo con la gratuidad universitaria, lo estamos viendo con lo que tú decías, el tema de los niños, el tema de los adultos mayores. ¿Cuál es el cambio que se tiene que hacer para que la gente comience a volver a ver que somos un país que tiene 1 de cada 5 chilenos pobre? Bueno, a ver, efectivamente yo creo que las personas y los grupos en situación de pobreza, y sobre todo en pobreza extrema, adultos mayores, personas en situación de calle, niños y jóvenes en protección o desescolarizados, excluidos del sistema escolar, por lo general son, Matilde, grupos de personas que se ven gravemente afectados por la condición en que están y están en situación de sobrevivencia. Son grupos que no se organizan, que no presionan con el propósito de generar una identidad política en conjunto para poder representar sus demandas legítimas, que no son muy importantes porque muchos de ellos ya no votan o lícitamente están fuera del ámbito, digamos, del ejercer el derecho al voto y por lo tanto presionar desde ahí, y tienden a ser olvidados en general por la clase política en todos los gobiernos. ¿Es marginal la pobreza? Pero sin duda alguna. O sea, crea marginalidad. Pero de todas maneras, la exclusión social genera precisamente eso, marginalidad y abandono, marginalidad y ausencia del sistema respecto político, del ejercicio del derecho al ejercicio del poder ciudadano, y eso es muy grave. Ahora, tiene que haber aquí un cambio de conciencia. Esto no lo cambian políticas públicas y gobiernos. Pero un tema. Solamente. ¿Es atribuible a lo que ha pasado en los últimos 4 años, el tema básicamente del estancamiento de la pobreza multidimensional? ¿Es atribuible a lo que ha pasado en los últimos 4 años? No, yo creo que es atribuible a lo que ha venido pasando desde hace muchísimos años y muchos gobiernos. Hace pocos años planteamos la pobreza multidimensional para empezar a visibilizarla y la verdad es que se ha mantenido relativamente estable. Tuvo una pequeña baja, pero ahora ya estamos con 4,5 millones de personas en términos integrales. Darnos cuenta de eso, gestionar las políticas públicas, priorizar los recursos, pero no solamente eso, un cambio de conciencia social. Si esto no lo cambia el ministro Alfredo Moreno, esto no lo cambia el ministro de Hacienda o un determinado gobierno, si tú no cambias, si los medios de comunicación, si nosotros los ciudadanos, si tú en tu casa no tenemos una transformación de las conciencias, como decía el padre Hurtado, esto no es un tema solamente de ajustes en un país que tiene dificultades económicas, que tiene un presupuesto limitado, que tiene que saber distribuir. Aquí hay una actitud respecto de un país más justo, país más solidario, que de verdad nos tiene que doler, nos tiene que angustar, no solamente cuando vemos una tragedia, es que tenemos que tener una conciencia y una sensibilidad solidaria que nos permita poner en el tapete y en la discusión política, con costos personales, una construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y en términos personales y en términos políticos, ¿cómo has visto el involucramiento del ministro Moreno, ministro de Desarrollo Social, que además él se ha planteado inicialmente como un presidenciable? Tal vez no lo ha dicho directamente él, pero hacia ahí apuntaban en un principio las directrices. Él quiere estar cerca de la gente. Él ha planteado varias campañas durante este invierno. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista que está invirtiendo un capital político, humano y profesional en eso? ¿Cómo lo ves? Mira, yo conozco al ministro Moreno por distintas razones hace algunos años, porque estaba involucrado en algunos de los directorios en los cuales me tocó participar en los temas sociales. Una persona que tiene una capacidad de gestión extraordinaria y ha hecho declaraciones que son alentadoras. Ahora, vamos a ver cuáles son finalmente los resultados, qué vamos a hacer en términos de una política integrada, prioritaria, financiada para personas en situación de calle. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente con el servicio especializado de protección a partir de la separación de Sename, con estándares, con buenos financiamientos, con financiamiento para que la red de organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho que decir sobre estos temas cuenten con los recursos mínimos necesarios para construir servicios y programas basados en evidencia con unos estándares mínimos de calidad que le garanticen a la ciudadanía, donde le digamos a los chilenos, a las chilenas, estamos cuidando a las personas en situación de pobreza con buenos estándares y con cierta garantía de que lo que estamos haciendo les va a hacer bien. Estamos dando todas las garantías para que las personas puedan desarrollar su potencialidad y capacidad para ser autónomos. No queremos políticas de subsidio permanente para financiar carencias que son estructurales. Queremos cambiar esas estructuras para que las personas verdaderamente, como tú, como yo, como nuestros hijos, tengan la oportunidad de ser personas autónomas y desarrollar plenamente sus capacidades. Ese es un país que avanza hacia la justicia, la equidad
y paralelamente la resolución de muchos de los conflictos que todavía tenemos. Pero hoy día tenemos un dolor, tenemos 4,5 millones de personas viviendo alguna forma de pobreza en nuestro país. Pablo, tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo, pero uno de los temas que ha salido durante la tarde fue recordar la promesa que hizo el exministro de Hacienda, Alberto Arenas, cuando dijo: júzguenme por mis resultados en base a la presentación de la reforma tributaria. En base a esa afirmación y a ese recuerdo, júzguenme respecto a los resultados. ¿No dio ningún resultado esta reforma tributaria en pos de los más pobres, que era una de las consignas? Yo creo que estos datos hay que mirarlos y hay que buscar las explicaciones que por lo generalmente son multicausadas, son una multiplicidad de variables, digamos. Eventualmente una reforma que tuvo o no tuvo el éxito que se pretendía puede tener parte de la explicación, pero bajo ningún punto de vista toda la explicación. Y eso es lo que viene en este minuto. Tenemos que abrir los datos, mirar qué es lo que ha pasado, subdividir las poblaciones. Fíjate que la pobreza hasta el 2015 se explicaba mayoritariamente en mujeres y en jóvenes, sobre todo entre los 0 y los 17 años. Ahí está la pobreza más compleja, más dura. Vamos a ver cuando tengamos disponibles estos datos qué es lo que la CACEN nos dice en los próximos días para poder abordar esos temas. Y la última cosa, no nos podemos dejar atrás, ¿qué pasa con los migrantes? ¿Es atribuible también a los migrantes el aumento de las cifras que hemos visto? Yo creo que todavía no. Yo creo que es un tema que está ahí, que no lo estamos visibilizando, y yo creo que de aquí en adelante va a empezar a pesar y va a tener una relevancia significativa en términos de datos epidemiológicos respecto de estos temas. No sé si en este minuto tienen un peso estadístico tan significativo como para hacer algunos mover la aguja de manera muy importante. Muy bien. Pablo Genao, director social del Hogar de Cristo, muchísimas gracias por estar conversando con nosotros sobre esta encuesta CACEN que hemos conocido el día de hoy. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos avanzando con otros temas. Lo veíamos en titulares: pañuelos verdes por un lado, banderines celestes por el otro.